Buenos días, el día de hoy vamos a realizar la práctica número 2, que es la que corresponde a la fecha. Y bueno, la práctica 2 tiene por nombre conexión serie y paralelo de resistencias. Y tiene como objetivo conocer el funcionamiento de un ómetro obteniendo la resistencia equivalente mediante resistencias conectadas en serie o en paralelo. Entonces, antes de ir directamente a la práctica, nosotros podemos observar en nuestro manual que tenemos lo que es un circuito conectado en serie. ¿Cómo sabemos que nuestro circuito está en serie? Bueno, si nosotros vamos a nuestro libro, vamos a obtener podemos leer las características que tienen estos circuitos. Entonces, un circuito en serie me dicen que la corriente pues es igual en todos los elementos del circuito. Es decir, si nosotros inducimos una corriente, la corriente va a ir y por toda la trayectoria, y si se fijan es la misma para todos los componentes que están en serie. También los elementos que están en serie, dos elementos que están en serie tienen un nodo en común, es decir, nosotros podemos observar aquí que tenemos en común este nodo de aquí, en estos dos elementos en serie. También sabemos que pues el voltaje es diferente, ¿sí? Nosotros sabemos que gracias a las leyes fundamentales, pues nosotros en una trayectoria cerrada vamos a tener caídas de voltaje en nuestros resistores. Y bueno, ¿cómo calculo yo la resistencia equivalente total? Cuando tengo elementos en serie, la resistencia equivalente total va a ser la suma de estas resistencias, ¿ok? Y bueno, a continuación podemos observar lo que es un circuito en paralelo. ¿Cómo voy a saber que mi circuito es en paralelo? Bueno, en la teoría yo puedo encontrar que los elementos que están en paralelo, el voltaje es igual en todos los elementos conectados en paralelo. También comparten dos nodos al mismo tiempo. Vamos a observar aquí. Por ejemplo, si yo induzco una corriente, ¿qué va a pasar al llegar a este punto? Se va a dividir en dos. Podemos llamarlo a N1 y la I2. Entonces, por lo tanto, también la corriente va a ser distinta, ¿verdad? Va a ser distinta. ¿Y cómo va a variar? Bueno, dependiendo del valor de nuestras resistencias y el voltaje que nosotros tengamos. Hay que recordar que la ley de Ohm nos dice que la corriente varía directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, dependiendo del valor resistivo de nuestras resistencias, pues va a estar variando esta corriente. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí tenemos tres fórmulas para calcular lo que es la resistencia equivalente. Nosotros podemos ver aquí que la suma de sus inversos y el inverso de esto nos da el valor de la resistencia equivalente total. Cuando tengo dos o más resistencias, nosotros podemos calcularlo con esta fórmula. Pero también puedo usar la fórmula que tengo a continuación, la fórmula número 2. En esta fórmula, si se fijan, tengo dos elementos en paralelo y la fórmula es la siguiente. Las resistencias que están en paralelo se multiplican y se dividen entre la suma de ellas mismas. Entonces, a esta es otra fórmula que yo puedo utilizar. Y la última fórmula es decir, si yo tuviera, imagínense, 5 resistores en paralelo y todos valen 1 kilo ohm, entonces yo voy a sustituir el valor resistivo de la resistencia, que en este caso sería 1 kilo ohm, entre el número de resistencias que yo tengo. Y aquí yo puedo obtener la resistencia equivalente total. Acuérdense que la resistencia equivalente total, pues es la que yo estoy viendo desde lo que es la fuente de voltaje o mis terminales A y B. ¿Okay? Y normalmente empiezo a reducir el circuito de lo más alejado de la fuente a la fuente. Entonces, si tienen más dudas, pueden pasar a ver el video que se llama resistencia, circuito serie paralelo, que también está en archivos. ¿Okay? Bueno, ¿qué es lo que van a realizar en esta práctica número 2? El procedimiento es
primero medir las resistencias. Como en este caso no estamos asistiendo al laboratorio por las cuestiones de la pandemia, lo que vamos a hacer es sustituir los valores que a continuación les voy a dar. Entonces, R1 va a tener un valor de 100 ohms, R2 de 350 ohms, R3 400 ohms, R4 580 ohms, R5 380, R6 150 ohms y R7 de 200 ohms. Estos valores de resistencia los vamos a tomar para todos los circuitos en el caso que necesiten 5 resistencias o 7 resistencias. Vamos a tomar estos valores. Entonces, bueno, me dice, mide las resistencias del circuito, nosotros ya aquí las tenemos, y dice, en el tablero arme cada uno de los siguientes circuitos. Entonces, lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a armar los circuitos que a continuación se presentan en el simulador y vamos a medir la resistencia equivalente total y vamos a anotar todas las mediciones que hagamos con nuestro multímetro. Entonces, ¿cómo vamos a conectar el multímetro? Como lo explicamos la semana pasada, para nosotros realizar una conexión de resistencia equivalente, lo que tenemos es conectar nuestro multímetro a las terminales A y B. Y aquí nosotros vamos a obtener la lectura. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros tenemos 4 circuitos en los cuales tenemos que trabajar. Ese es el primero y tenemos los últimos. Y como reporte aparte, nos piden determinar para cada uno de los circuitos la resistencia equivalente total aplicando las fórmulas de conexión serie o paralelo según sea el caso. Entonces, para nosotros poder para poder nosotros utilizar las fórmulas, primero necesitamos saber si nuestro circuito está en serie o paralelo. Entonces, aquí vamos a analizarlos. Si se fijan, nosotros tenemos el primer circuito, vamos a llamarle circuito 1. En el circuito 1 nosotros vamos a tener ¿cuántos nodos? Entonces, si es el mismo cable y no existe ningún elemento ahí, va a ser el mismo nodo. Es decir, acuérdense que un nodo es la unión de 2 o más elementos. Entonces, yo aquí estoy marcando lo que es el nodo A, ¿verdad? Y vamos a marcar lo que es el nodo B. Ahora estoy marcando lo que es el nodo B, que es todo este que está por aquí. ¿Sí? Entonces a este le vamos a llamar nodo B. Si se fijan, todos nuestros elementos están compartiendo 2 nodos al mismo tiempo. Yo puedo redibujar este circuito y voy a ponerle aquí nodo A y nodo B. Entonces me voy. ¿Quién está conectado al nodo A? Entonces por la parte de arriba está R1, está también R2, R3, ¿verdad? ¿Y quién más? R4. Y por la parte de abajo, que es B, está la conexión de R1, también tenemos lo que es R2, tenemos R3 y en este punto R4. Entonces aquí es más fácil visualizar que todos nuestros elementos están en paralelo. ¿Ok? Si yo no visualizo fácilmente, puedo redibujar el circuito. Nada más, solamente les pido que respeten el número de nodos. Entonces, bueno, vamos a revisar lo que es el circuito número 2. Entonces, aquí, si se fijan, yo voy a tener todo este, es el mismo nodo. Lo vamos a llamar nodo A. Y a continuación, vamos a marcar el siguiente nodo que tengo aquí. Y este sería mi nodo B. ¿Ok? Entonces, ustedes ya con la teoría y con la explicación ya podemos saber si están en serie o en paralelo. ¿Ok? El siguiente circuito, fíjense, aquí qué está pasando. Tenemos tenemos un nodo aquí, que es el nodo A. Tenemos este puente que está conectado
¿A quién? Bueno, está por un lado conectado a R2 y por otro lado está conectado a R4. Entonces, cuando yo tengo un puente en paralelo con dos resistencias, imagínense que yo induzco una corriente. ¿Qué va a pasar? La corriente se va a ir por donde menos resistencia tenga, entonces se va a ir por acá. ¿Qué va a pasar con R2 y R4? Se va a omitir. ¿Sí? Entonces ahí no vamos a tener corriente por este nodo. Entonces automáticamente nosotros vamos a tener, pues, lo que es estas resistencias ya no van a estar. Entonces, ¿cómo están conectados R1 y R3? Vamos a marcar los nodos que nos quedan. Entonces va a ser este nodo, que es el nodo B. ¿Y quién más? Pues el nodo A, ¿verdad? Entonces, ¿quién está conectado al nodo A? Y ahí podemos ver si están en serie o en paralelo. ¿Okay? En el siguiente circuito, si observamos qué está pasando en este punto con R2, entonces pasa lo mismo, tenemos R2 aquí y tenemos la resistencia conectada a dos puntos con un cable, ¿verdad? Esta resistencia le podemos llamar Rx y si recuerdan su clase de física pues tiene un valor de casi 0 o 0. Y vamos a decir, por ejemplo, si R2 vale, no sé, vamos a ponerle 10 ohms. Vamos a aplicar aquí la fórmula, entonces si yo quiero sacar una resistencia equivalente total de estos dos, pues me quedaría R2 por Rx entre R2 más Rx. Si nosotros sustituimos estos valores, vamos a encontrar que el valor sería de 0. Entonces, la resistencia equivalente total de esos dos va a ser un puente, es decir, se está anulando esta resistencia. Entonces, ahora solamente tendríamos el nodo A y todo este mismo sería el nodo B, que está conectado en este punto, ¿verdad? Todo este es el nodo B. Entonces, ¿cómo están trabajando mis resistencias? Aquí podemos comprobarlo con simulación. Entonces, esto es cómo pueden analizar el circuito. Y bueno, recordar también si yo aquí induzco una corriente, ¿qué va a pasar? Si voy a ir por este lado, porque es donde tengo menos resistencia. ¿Ok? Entonces, esto es lo referente a lo que es la práctica 2 de circuitos.